El peronismo a lo largo de su historia ha difundido determinados mitos y leyendas que han calado muy fuerte en la sociedad y que muchas personas hasta el día de hoy aún defienden. Uno de ellos es la famosa indemnización por despido, que gran parte de la sociedad aún defiende y que muchos consideran que es un regalo que nos hace el empresario y que no tiene ningún impacto negativo. Bueno, quédate que te voy a contar por qué es nefasta la indemnización como regulación, es decir, de forma obligatoria, y por qué esto lo que genera es que básicamente todos tengamos salarios más bajos y más aún los sectores más desprotegidos de la sociedad. Bueno, rápidamente lo que vamos a hacer es definir qué es una indemnización. Una indemnización, básicamente, por si nunca laburaste en blanco o si sos muy joven para siquiera haber trabajado, es una suma de dinero que se te paga cuando se te despide, normalmente sin causa. O sea, si vos agarraste y, no sé, te choreaste una máquina en tu trabajo, no te tienen que indemnizar, pero si te despidieron porque sí, te tendrían que indemnizar. Y este monto de dinero que te pagan guarda cierta relación con la cantidad de tiempo que vos trabajaste, con los salarios que vos ganaste, es decir, cuanto más trabajaste y más alto fue tu salario, mayor va a ser la indemnización, y además con lo que se le cante el orto decir al juez. O sea, si el juez dice no, y encima todo lo que te deberían de pagar se multiplica por 30, bueno, se te va a multiplicar por 30. Y para entender por qué le hace tan mal a la economía argentina que sea una regulación, es decir, que sea obligatoria en determinados ámbitos, tenemos que entender en general el concepto económico del equilibrio en un mercado, de los desequilibrios y de los mecanismos de transmisión. Es sabido que en cada mercado de la economía, puede ser, no sé, el mercado laboral, puede ser el mercado accionario, puede ser el mercado cambiario, lo que sea, existe lo que se llama el equilibrio. Básicamente cada bien de la economía, cada cosa que se puede comprar y vender, tiene una determinada cantidad de gente que quiere comprarlo, una determinada cantidad de gente que quiere venderlo, y según justamente cuánta gente quiere comprarlo y a qué precio, y cuánta gente quiere venderlo y a qué precio, se llega a un equilibrio en el que se realizan cierta cantidad de transacciones a determinado precio. Por supuesto, esto no sucede de manera estática y tan esquemática. En la realidad, los equilibrios se mueven todo el tiempo. El mercado siempre tiende a un equilibrio, pero nunca llega a un equilibrio definitivo, permanente. Pero más o menos la cosa funciona así. Lo que sucede cuando el Estado interviene de cualquier forma que sea en el mercado, intentando influenciarlo, es que cambia el equilibrio. Y normalmente este equilibrio está más lejos del óptimo, es decir, se intercambian menos unidades. ¿Cómo sucedería esto, por ejemplo, no sé, en el mercado laboral? Por ejemplo, no sé, imagínate que el Estado establece un salario mínimo, es decir, le dice a los empresarios, ustedes necesariamente deberían de pagar un salario que no puede ser menor a determinado límite. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando el Estado establece salarios mínimos? Bueno, que sube el desempleo, ¿no? O sea, hay una menor cantidad de gente contratada por empresas, debido a que el Estado artificialmente está subiendo el precio. Cuando uno sube el precio, normalmente lo que ajusta es la cantidad. Pero hay algo muy importante que hay que saber cuando hablamos de mercados y los equilibrios que estos tienen, que son los mecanismos de transmisión. Te interrumpo un segundo para contarte que ya estamos abriendo inscripciones para Daily Economics Pro. Se van a abrir nuevos cupos para mayo, o sea que hay tiempo todavía para registrarse. Pero bueno, los cupos son limitados. Si se terminan llenando todos los cupos, no voy a dejar a nadie más que entre. Grupo donde pasamos información económica todos los días, donde yo paso varios indicadores desarrollados por mí, como por ejemplo el indicador de presión cambiaria, que lo que hace es recopilar varios datos y hacer determinado tratamiento estadístico para entender si hay mucha presión en el mercado de cambios y si el dólar podría subir en el futuro. Es un indicador que te tira data todos los días, es diario. O por ejemplo el indicador de preocupación económica, que lo estoy desarrollando, todavía no está completo, que lo que hace es que mensualmente va también mirando bastante data para intentar intuir el estado de ánimo de la gente respecto de la situación económica y así tal vez poder inferir cómo le irá o no a determinado gobierno en las elecciones. Así que bueno, te dejo el link en la descripción por si te interesó o en el primer comentario fijado. Los mecanismos de transmisión son básicamente aquellos mecanismos mediante los cuales, luego de que haya algún cambio económico en determinado sector, estos luego terminan generando determinadas consecuencias en otra parte de la economía que igual puede estar dentro del mismo mercado. O sea, simplemente en una parte de la economía pasa algo y a través del mecanismo de transmisión termina generando una consecuencia en otra parte de la economía. En un caso que se me viene ahora a la cabeza podría ser, no sé, por ejemplo, un gobierno sube la tasa de interés y normalmente cuando sube la tasa de interés lo que pasa es que caen las acciones. Ahora, ¿esto por qué sucede? ¿Porque es mágico? No. Lo que pasa es que sube la tasa de interés, entonces los bonos de más corto plazo, los instrumentos de renta fija como podría ser, por ejemplo, no sé, un plazo fijo también de corto plazo, sube su rendimiento. Entonces la gente lo que hace es vender sus acciones, con lo cual cae su precio y luego ir a agarrar ese dinero y ponerlo, no sé, ponele en un plazo fijo o también en un bono. Para que luego de una cosa pase la otra, o sea, para que luego de que suba la tasa de interés caigan las acciones, tuviste que dejarle a la gente que mueva libremente el capital, su plata.
Tuviste que dejarle que venda las acciones y vaya y compre otra cosa. Si vos no le dejabas a la gente que circule el dinero de forma libre, esto no iba a suceder. Y cuando bajaba la tasa de interés, no necesariamente iban a caer las acciones. Tal vez podría pasar otra cosa. Y esto es muy interesante porque tal vez en un mercado con muchas regulaciones o simplemente por la forma en la que funciona el mercado, los distintos mecanismos de transmisión que hay lo que hacen es que las consecuencias de determinada medida no terminen siendo las intuitivas, sino que sus efectos, por la forma que tienen los mecanismos de transmisión, se terminen viendo de una forma en la que no es intuitiva, o hasta incluso el impacto de una medida en un mercado termine trasladándose a otro mercado, como por ejemplo, no sé, suponete que en una economía, puede ser la Argentina, el dólar está muy barato, pero el gobierno no deja que el dólar suba, porque no sé, hay cepo, porque hay tipo de cambio fijo, lo que sea. Normalmente un dólar muy barato generaría, bueno, simplemente que la gente deje de comprar los otros bienes de la economía para ir y comprar dólares, o sea, aumenta la demanda de dólares, cae la demanda en el resto de los bienes y por lo tanto el precio del dólar sube. Pero como no hay libre movimiento de capitales, porque tenés cepo, porque la gente no puede salir a comprar dólar oficial porque el gobierno no te lo permite y por lo tanto el precio del dólar oficial no puede subir porque tenés tipo de cambio fijo, no sé, lo que sea, esto termina generando, no sé, que suban las importaciones, ¿no? Entonces tenés determinada medida que toma el gobierno que está afectando el mercado cambiario, pero como los mecanismos de transmisión en el mercado cambiario están rotos o no funcionan bien, terminan impactando en otro mercado. Y ahora es donde vamos al caso del mercado laboral argentino, ¿no? ¿Cómo impacta el hecho de que el Estado establezca indemnizaciones en la economía argentina, en el mercado laboral argentino, y cuáles podrían ser, por ejemplo, los mecanismos de transmisión? Es decir, o sea, hay que pensar la cosa de forma un poco más amplia y no verlo todo de manera tan cuadrada como para entender cómo es el impacto que tienen las indemnizaciones en el mercado laboral argentino. Bueno, en Argentina, por ejemplo, creo que está claro que podríamos definir dos mercados laborales, hacer un corte discreto entre el uno y el otro, aunque obviamente están mezclados y hay situaciones mixtas que son el mercado laboral en negro y en blanco, es decir, aquellos que están registrados ante la ley y que figuran en algún tipo de registro administrativo y aquellos que no. ¿Por qué me parece interesante hacer este corte y diferenciar estos dos mercados? Bueno, porque las condiciones que hay en cada mercado son muy distintas, principalmente porque el mercado que está en blanco tiene que soportar una cantidad muy grande y muy profunda de regulaciones y el mercado negro no, lo que genera que la dinámica que hay en cada mercado sea muy distinta. Particularmente sobre la indemnización, por la forma en la que está implementada en Argentina, lo que genera es un riesgo muy grande, es decir, hasta incluso no sé si te diría riesgo, sino incertidumbre. Esto lo que quiere decir es que las empresas, cuando contratan a una persona, y obviamente cuando esto está en blanco, no tienen la certeza del impacto que va a tener la indemnización. O sea, si vos supieras que al contratar a una persona, con el pasar de cierto tiempo y al pagarle X salario, la indemnización fuese de determinado monto de dinero, creo que no habría demasiado problema. Lo que sucede ahora mismo es que el monto de la indemnización es incierto, o sea, no se sabe, porque hay mucha discrecionalidad en el cálculo del mismo. Los jueces hacen lo que se les canta el orto, entonces una empresa nunca sabe cuánto va a pagar en una indemnización. Entonces el hecho de que cada salario que está pagando una empresa venga asociado con la certidumbre de que va a haber que pagar determinado monto de dinero en el futuro, pero con la incertidumbre de la cuantía de ese monto, o sea, de cuánto dinero va a ser, evidentemente el impacto que genera es que la rentabilidad que le otorga a la empresa contratar a esa persona sea menor, o sea, potencialmente menor que si la indemnización no existiera. ¿Y qué es lo que pasa cuando la rentabilidad de determinada cosa es muy baja? Bueno, que cae su precio es menor. Por lo tanto, los salarios son menores. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión para esto? Bueno, no necesariamente es que hay un Excel en una pyme que tiene 3 empleados en la que calcula esto, sino que estos equilibrios en el mercado se dan. Por ejemplo, supongamos que determinado líder populista establece la indemnización y además prohíbe bajar los salarios. O sea, no se puede realizar ningún tipo de ajuste para compensar el riesgo que supone y los flujos de fondos futuros que suponen el hecho de tener que pagar potencialmente una indemnización. Bueno, Argentina es un país que tiene mucha inflación, que desde que existe la indemnización, además tiene mucha inflación, no porque existe la indemnización, pero tiene mucha inflación. Entonces, ¿qué hacen los empresarios? Conforme va pasando el tiempo, suben los salarios, pero menos que lo que los hubieran subido en el caso de que no existiera la indemnización. Es decir, no hay una baja nominal del salario, no es que los empresarios dicen, bueno, la bajo un 20% porque calculo que tengo que pagar. No, simplemente lo aumentan menos y no necesariamente esto está calculado de forma explícita por nadie, sino que aquellos empresarios
que han aumentado los salarios sin tomar en cuenta que de repente existe una indemnización que antes no existía, bueno, han quebrado. Los equilibrios en el mercado no se dan necesariamente por un cálculo explícito racional de todas las personas que tienen en un Excel, bueno, yo voy a comprar esta cantidad a este precio, y no. Los mecanismos de transmisión hacen que con la voluntad de cada uno yendo a comprar a determinado precio, el equilibrio ya se dé solo. Y aquellos que están por fuera simplemente no van a poder comprar o vender al precio al que querían. Punto. Otra forma además en la que esto puede impactar en la economía argentina es no generando cambios en el equilibrio de salarios que hay, por ejemplo, en el mercado laboral que está en blanco, sino que los mecanismos de transmisión pueden generar que termine habiendo un efecto en el mercado laboral en negro. Vos como empresario, ¿a quién le pagarías un salario mayor? ¿A una persona que va a cobrar una indemnización eventualmente o a una que no? Claramente le pagarías un salario mayor a la persona que no va a cobrar indemnización, porque no tenés que generar ningún tipo de ahorro para pagar una indemnización nunca. Por lo tanto, esto lo que puede generar es que para igual puesto de trabajo el salario sea mayor en el mercado negro para aquellos que trabajan allí porque no hay que pagar una indemnización. De hecho, el mismo trabajador puede estar de acuerdo con esto, ¿no? O sea, yo prefiero cobrar determinado monto de plata más por mes a cambio de no obligarte a vos a pagar ninguna indemnización en ningún momento. Que por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Cae la cantidad de gente contratada en blanco y sube la cantidad de gente contratada en negro hasta que los precios se mantengan en un rango relativamente racional que genere algún tipo de equilibrio, ¿no? Y de nuevo, no tiene que haber necesariamente un Excel en cada empresa calculando esto de forma explícita, sino que simplemente se da. Y de hecho esto se ve, o sea, uno en la realidad lo observa, no es una noticia de que este efecto esté sucediendo. Esta consecuencia es real y es observable. Otra forma en la que puede impactar el hecho de poner la indemnización es que las empresas tienden a contratar menos por el hecho de que contratar es más riesgoso, o sea, tiene un riesgo más alto que antes o más incertidumbre en realidad, y en general tienen el sesgo a mantener los trabajadores con mucha antigüedad y a no contratar menos. ¿Por qué? Porque los trabajadores con mucha antigüedad, la idea es que esperás a que simplemente se jubilen y ya está, y no los podés despedir, porque si los despedís tenés que pagar una indemnización altísima. Entonces, en el puesto de trabajo dejás al tipo que tiene mucha antigüedad, por más que ya no te convenga tenerlo, y no lo reemplazás por alguien tal vez más joven, con mayores capacidades o que te interese más. Entonces esto genera una nueva distorsión que lo que hace es que una empresa contrate o mantenga en el puesto de trabajo siempre al que haya una menor probabilidad de pagarle la indemnización. Por ejemplo, a un tipo que esté a 3 años de jubilarse. Cuando tal vez tenés a alguien joven, que no tiene 60 y pico años, sino que tiene 35, que tiene mejores capacidades, que podría trabajar mejor o hasta incluso por un salario menor o por un salario mayor o lo que sea. Pero bueno, le tendrías que pagar una indemnización a alguien que tendría que ser un monto enorme, y eso simplemente económicamente no es rentable. Por lo tanto, fíjate vos qué locos los mecanismos de transmisión, que el costo de que exista la indemnización lo termina pagando alguien que no tiene trabajo. O sea, el beneficio de la indemnización lo recibe, por ejemplo, aquella persona que tiene mucha antigüedad, y el costo lo paga alguien que ni siquiera tiene trabajo, o lo paga el que está en el mercado negro, ¿no? Entonces hay que abrir un poco la cabeza y entender que un efecto que tengo entendido que se llama efecto desbordamiento, que lo que explica es básicamente lo que ya dije, ¿no? Que hay un mercado que termina pagando un costo de una medida en la que inicialmente ni siquiera estaba involucrado. La persona que salió a buscar trabajo en ningún momento recibió ninguna indemnización, sin embargo está pagando el costo de alguien que la está recibiendo o la podría recibir, o el caso que sea, ¿no? Y además, por supuesto, esto desincentiva y castiga a las industrias que son incentivas en trabajo. Si yo por cada unidad de capital, o sea, por cada máquina, tengo muchos trabajadores, y la cantidad de dinero que gasto yo en mis costos, un porcentaje muy grande de esto va mucho a salarios, bueno, básicamente estoy corriendo un riesgo mayor. O sea, un porcentaje del dinero que yo gasto por mes muy grande podría haberse muy incrementado, porque estoy contratando a muchas personas, y contratar a muchas personas porcentualmente, no sé, relativamente respecto del capital que tengo, es muy riesgoso porque tiene un posible costo asociado muy grande, que es una indemnización que encima es totalmente incalculable, ¿no? Hay mucha incertidumbre en el monto de dinero que al final termines pagando. Entonces, para industrias muy intensivas en capital, como puede ser la petrolera, una indemnización, la verdad que no es tan cara de pagar, porque tu mayor costo al final es comprar máquinas, no pagar salarios. Entonces, si tenés que pagar una indemnización muy grande, bueno, al fin y al cabo, respecto de tus costos, no es tan importante esa indemnización. Pero, por ejemplo, para un comercio que no tiene máquinas, que el costo más grande que tiene probablemente sea la mercadería y los salarios, y el alquiler del local queda muy en un segundo plano. Bueno, para un comercio sí, que tiene 3 o 4 empleados, aunque uno agarre y te reclame una indemnización en buena ley, o sea, hablado por la ley de forma legal, que termine, digamos, resultando en un monto estrafalario muy grande, producto de la discrecionalidad de algún juez, y bueno, te puede perjudicar mucho, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que disminuye muy fuertemente el equilibrio de salarios que hay en los mercados, en todos los trabajos de industrias intensivas en mano de
de obra. Todo esto igual son conjeturas mías. O sea, la verdad que no hice estudios estadísticos y econométricos para comprobar todo lo que dije, por lo tanto, tómenlo como, bueno, esta es mi opinión, son intuiciones. Sin embargo, me parece que son todas bastante obvias, que habría que comprobarlas, pero creo que no hace falta ser un erudito para darse cuenta de que esto probablemente sea así. Por algo, la gran mayoría de industrias que son muy intensivas en trabajo en Argentina tienen un porcentaje muy grande de los empleos en negro, porque quieren cubrirse de este riesgo, porque quieren cubrirse de todos estos efectos que yo estoy mencionando, y por algo la indemnización como algo obligatorio, puesto como una regulación por el Estado, nada, termina generando como tantas otras las distorsiones que estamos viendo hoy, ¿no? Que tengas prácticamente más gente laburando en negro que en blanco. Creo que es innegable. Tal vez se podría discutir sobre los mecanismos de transmisión y el tipo de desequilibrios que esto genera, pero que en su conjunto la situación es un desastre, creo que no hay discusión. Así que bueno, estoy abierto a que hagan todo tipo de observaciones y que me manden estudios en el caso de que tengan, pero mis intuiciones van por ahí. La verdad no creo que estén tan erradas, ¿no? Son cosas que uno ve en el día a día. Así que espero que te haya gustado este video. Acordate de registrarte para Daily Economics Pro. Te dejo el link en la descripción. Muchas gracias a los miembros de Patreon y de YouTube por ayudarme a hacer todo esto posible. Recuerden que ustedes tienen disponible el grupo de WhatsApp de miembros. Mándenme un mensaje en Instagram y los puedo meter. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, por último, te mando saludos.